Por eso seguimos con nuestro tema, si es que es necesario que salgan las Fuerzas Armadas, porque la policía parece que no se da abasto. Es necesario, se puede, es una buena idea, porque esto es lo que se ha planteado desde la Municipalidad de Lima, y son muchísimos los alcaldes que le han pedido esto, pues, a Rafael López Aliaga. Nosotros le damos la bienvenida a Jorge Moscoso, ex ministro de Defensa. Bienvenido, señor Moscoso, a Exitosa. Karina, muy buenos días, un saludo a través suyo a todos los oyentes y televidentes de Exitosa. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué piensa usted sobre este permiso que le ha dado el Consejo a Rafael López Aliaga para que haga efectiva esta solicitud? Fíjese, hay que distinguir las medidas y el efecto que se busca. Desde mi punto de vista, que las Fuerzas Armadas salgan a la calle a efectuar patrullaje, como más o menos se está, digamos, evaluando solicitar al Ministerio de Defensa a través del Ministerio del Interior, es una medida más de tipo efectista y no tanto efectiva. Acabamos de ver hace un momento cómo delincuentes comunes han asaltado y han robado un local de una vía común. Fíjese, desde ahí nos vamos a lo que ha ocurrido en San Juan del Lurigancho hace algunos días atrás, y lo que ocurre permanentemente en las calles. Aquí, poner a las Fuerzas Armadas patrullando, desde mi punto de vista, no va a solucionar este tipo de problemas, porque las Fuerzas Armadas no están entrenadas para este tipo de acciones, que son el combate a la delincuencia común. Aquí lo que hay que hacer, y lo he mencionado en otras oportunidades, es que hay que potenciar las capacidades de la policía de manera tal de darle realmente todos los medios, recursos humanos, materiales, tecnológicos y de organización para poder enfrentar temas tan importantes como es la investigación criminal y por ende el combate a la delincuencia, tanto la común como la organizada. Y acá hay que diferenciar una cosa de la otra. Más policías en la calle. Escuchaba yo, digamos, el tema de la forma como trabajan los policías. Los policías tienen que ir a trabajar todos los días, no ese 24 por 24, tienen que ir a trabajar todos los días y hacer turnos de guardia, como lo hacen en las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Los miembros de las Fuerzas Armadas van a trabajar todos los días y solo permanecen el personal de guardia, pero todo el mundo va a trabajar a cumplir una función. Ese 24 por 24 debe de cambiarse. Por otro lado, hay que integrar todo lo que es el sistema de información de las municipalidades y los serenazgos con las comisarías. Y ahí sí, posiblemente la Fuerza Armada pudiera apoyar en la parte de integración de la tecnología, porque ahí la Fuerza Armada tiene bastante conocimiento sobre ese tipo de actividades. Luego de ello, el tratamiento, y eso es muy importante, de lo que es el crimen organizado. Ahí sí hay que endurecer las penas, de manera tal que crimen organizado debe tener un tratamiento diferente, incluso desde el punto de vista legal. Hay que modificar las leyes y las normas para que el tratamiento del crimen organizado y la aplicación de las leyes sean lo más drásticas, duras y efectivas. E incluso podría yo dar una idea de que pudieran tratarse a través, ahí sí, de tribunales militares, por ejemplo, ¿no? Si es que se está viendo que el Poder Judicial no está aplicando las leyes y dejan salir a los delincuentes que pertenecen a este tema de crimen organizado. Tribunales militares, porque efectivamente hay algunos jueces que de repente tienen miedo, que de repente están siendo extorsionados, de repente están siendo amenazados. Podría ser porque estamos viendo de que ya los niveles de crimen organizado están alcanzando pues una magnitud que está afectando la seguridad del país. Por lo tanto, podría aplicarse este concepto de tribunales militares para aplicar
drásticamente las penas e incluso llevarlos a cárceles donde no tengan ningún tipo de facilidad, como uso de celulares y contacto con el exterior. Eso podría darse de una forma muy directa. Otro tema también importante, acabamos de ver hace un par de días información respecto a que la SUCAMEC no estaría, digamos, teniendo un control respecto a la venta de armas. Entonces, hay que restringir la venta de armas, aplicar algún tipo de medida de emergencia para poder hacer un registro de armas, quiénes tienen armas, cuáles son de uso personal, cuáles son de uso deportivo, para poder hacer una restricción del empleo de este tipo de sí, porque de esos armas, delincuentes también compran las armas en el mercado negro, ¿no? Pero yo quisiera saber, sí, en su experiencia como ministro, ¿se dio en algún momento, porque hemos tenido durante mucho tiempo, semanas, meses, este estado de emergencia y a los militares en las calles en el Callao? ¿La experiencia dio resultado? ¿Bajaron algunos números la percepción, y no solamente la percepción, sino los actos criminales en el Callao? Fíjese, Karina, exitosa. Para poder tener algún tipo de efecto disuasivo, tendrían que darse otras medidas a diferencia de solamente el estado de emergencia. Por ejemplo, la hemos vivido, bueno, de repente usted no, pero yo hace algunos años atrás, cuando habían los toques de queda, se establece el estado de emergencia y se establece un toque de queda. Ahí sí tendría algún efecto la presencia de las Fuerzas Armadas para poder hacer cumplir esa disposición. Pero el toque de queda es una medida extrema que al final tiene una finalidad. El toque de queda era cuando había el tema del terrorismo. Lo que hay que evaluar es si un toque de queda ahora aplicaría y el efecto sería el que se busca, porque un toque de queda obviamente afecta a las actividades de toda la ciudadanía. ¿No? Las actividades económicas, y ahorita estamos también económicamente aplastados. Así es, entonces el plan Boluarte, el cual no conocemos todavía cuáles son las medidas y la estrategia, tiene que ser una mirada integral del Estado para que efectivamente haya un balance entre lo que es seguridad, entre la tranquilidad de las personas y, lo más importante, endurecer las penas para que sea prisión efectiva, sobre todo en lo que es el crimen organizado. Entonces, la mirada tiene que ser integral y yo creo, vuelvo a repetir, que la presencia de las Fuerzas Armadas para hacer patrullaje en las calles es una medida más efectista que efectiva. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí dándonos su punto de vista. Ha estado el ex ministro de Defensa con nosotros, Jorge Moscoso. Ahora nos vamos a ir rápidamente con Harold Chávez, porque tiene la declaración del vocalista del grupo musical que lamentablemente sufrió un atentado el día de ayer a la 1 o 2 de la mañana y que ha dejado 5 heridos. ¿Dónde? En San Juan del Lurigancho. Harold, adelante, por favor. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Efectivamente, información en vivo, y es que en estos momentos nos encontramos con Willy Coronación, vocalista del grupo musical Los Chicos de la Cumbia, quienes estuvieron presentándose cuando se detonó el artefacto explosivo en horas de la madrugada en el asentamiento humano 10 de octubre. Caballero, ¿cómo está? Bienvenido a Exitosa. Por favor, coméntenos cómo ocurrieron estos hechos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, todo fue muy rápido, cuestiones de segundos. Nosotros hemos estado trabajando de lo más normal, era un plan de 1:30 de la madrugada, estamos en plena canción, y entonces se escucha un estallido, ¿no? Y se escucha un estallido y un humo negro que salió en el momento de la explosión. Bueno, la gente se empezó a desesperar, ¿no? Y salimos rápidamente, todo el público, los músicos, evacuaron súper rápido. Caballero, para que nos esclarezca el panorama, ¿lanzaron este material explosivo o cómo ingresó a este local de venta? Bueno, yo creo que no, que lo hayan lanzado, no creo. Bueno, yo creo que hayan entrado y lo hayan dejado, porque se ve ahí que hay un hueco de la explosión,
aparte de ahí, todo lo que es la parte de la ventana del local está explosionado. Una caja de cerveza. Sí, la caja de cerveza está destrozada. O sea, no creo que la hayan lanzado. ¿Cuántas personas estaban presentes en este evento? En ese momento habrá habido alrededor de 150 personas. 150 personas, de las cuales se percató cuántas resultaron heridas a causa de esta explosión. La verdad, en el momento no me percaté la cantidad de público que se habrá salido herido, no me percaté. Los integrantes de este grupo resultaron heridos, sufrieron algunos daños. Gracias a Dios, ni uno de los integrantes ha salido herido, todo bien. Precisamente, ¿no? El segundo atentado que ocurre en el distrito de San Juan del Lurigancho aparentemente se estaría dando contra los grupos musicales, extorsión. En el caso suyo, le consulto, caballero Willy Coronación, ¿ha recibido amenazas? ¿Es víctima de extorsión por parte de estos desconocidos? No, en esta ocasión no tengo ningún tipo de llamada, ningún tipo de mensajes, nada. Bueno, esto, como ya ha pasado ahora, hace poco, como se dice, ¿no? Hace poco, el día viernes, con otra agrupación, ya saben, no a mí, pero no me ha llamado. No tengo ningún tipo de amenaza, nada. ¿Desconoce la móvil de estos hechos, en este caso? Sí, desconocemos el móvil, ¿no? Será contra mi persona, será contra el local, no sé. ¿Pero tiene conocimiento? ¿Usted anteriormente ha sido víctima de estos criminales? Bueno, anteriormente, hace años atrás, sí tuve una situación similar, ¿no? De que nos lanzaron una granada detrás del escenario, pero en ese tiempo sí nos estaban extorsionando, recibían mensajes y todo, pero ¿cómo enfrenta los grupos musicales ante estas bandas delincuenciales que les piden dinero a cambio? ¿Cuánto es el monto? ¿Se conoce? Bueno, en ese momento a mí me estaban exigiendo una cantidad de 50.000 soles, pero bueno, yo puse la denuncia correspondiente, pedí mis garantías, hice público, ¿no? Pero aún así también soltaron la granada y... ¿Qué le decían, por ejemplo, esos datos? Claro. Sí. ¿Qué le decían? No, ellos me pedían plástico, ¿no? La cantidad de 50.000 soles, pero estamos hablando hace en el año 2015. Finalmente, caballero, cuando ustedes ingresan a un barrio, a un lugar, hay personas que les amenazan o les piden dinero a cambio para poder tocar, digamos, en este público, precisamente, ¿no? Les dicen como que ingresa a nuestro barrio y te vamos a cuidar, te vamos a proteger y tienes que darnos algo a cambio. Claro, sí, eso sí me ha pasado. Eso me ha pasado porque, ¿cómo se llama? Digamos, nosotros somos de acá de San Juan del Lurigancho. Y ahí nos vamos al cono sur o al cono norte, a otros distritos. Y hay personas pues, de ese barrio que dicen, oye, Willy, me manda mensaje, Willy, estás entrando a mi barrio, para a mi casa, no vas a entrar sin permiso, pues, ¿no? Ya, como para nosotros nos vamos a cuidar. Eso es una persona, pero bueno, como digo, yo voy a trabajar, voy por un contrato, no es que yo me meta a la casa de alguien sin permiso, sino que yo voy por un contrato y ya, bueno, hablo con los promotores, le digo, oye, está pasando esto, me han llamado a esta persona y comunícate y arregla este problema. Finalmente, caballero, ¿cuál sería su pedido a las autoridades competentes? Porque está siendo dificultoso su trabajo que realiza hoy día. No, sí, bueno, justamente hoy día tenemos un evento pactado, pero creo que lo vamos a dejar. Es único pedir a las autoridades que investiguen y lleguen a fondo para dar con los responsables de todo esto, ¿no? Gracias, caballero. Bien, entonces, Karina, Harold. Testimonio clave de Willy Coronación. Te escucho, Karina. Harold, ¿dónde tiene el evento y si es la primera vez, el evento del día de hoy, y si es la primera vez que se presentaba en San Juan del Lurigancho en estos últimos meses? Bueno, supuestamente hoy día tenemos un evento justo aquí en el distrito de San Juan del Lurigancho, pero no lo voy a... No, por seguridad más que todo, no vamos a... No. ¿Y antes se había presentado en San Juan del Lurigancho? ¿En este último año se había presentado en San Juan del Lurigancho? Sí. Bueno, nosotros somos de acá, de la zona de San Juan del Lurigancho. El grupo es de acá de San Juan del Lurigancho. Trabajamos en San Juan del Lurigancho, también en otros distritos. Ah, ¿y es la primera vez que le pasa esto? La primera vez que me pasa, en esos tiempos, primera vez que nos está pasando. Pero como digo, no tengo ningún tipo de llamada, de amenazas. Ajá, y no hay ninguna información aún que la policía le haya brindado. No, todavía no tengo ningún tipo de información a lo que ha pasado el día de ayer.
Muy bien, muchas gracias y ojalá que tenga ya la información debida, que caigan los culpables y que no les vuelvan a pasar esto, porque son personas emprendedoras, son orquestas, son peruanos que están trabajando, se ganan la vida de esta manera y no pueden estar pues bajo el yugo de la violencia y del terror. Muchas gracias también a Harold por estar allí trayéndonos la información. No se muevan, nosotros vamos a seguir con este tema después de la pausa. Exministro del Interior, bienvenido, señor Vargas Exitosa. Karina, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a usted y gracias por aceptar la invitación. Bueno, nosotros estamos conversando el día de hoy sobre permiso que le ha dado el Consejo al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, para solicitar la intervención de las Fuerzas Armadas ante la criminalidad. En otras circunstancias nos parecería a todos los peruanos, uy, qué miedo que salgan las Fuerzas Armadas, que no estarían totalmente familiarizadas con la población civil. Pero hemos pasado nosotros la pandemia, los hemos visto en las calles, ya han salido antes cuando se ha dado pues estos estados de emergencia en el Callao y ahora vemos que el crimen ha rebasado ya cualquier cosa. Hace unos minutos veíamos que se meten a una olla común, les roban todo y dejan pues sin alimento a los menos pobres. Y eso que ya usted sabe que tiran granadas, extorsionan, matan cuando quieren. Es una posibilidad ya que estamos desbordados en cuanto a criminalidad o no. Karina, a ver, dos premisas antes de responder en especificidad a tu pregunta. Número uno, estamos observando que en general, no solamente en materia de seguridad, el gobierno está absolutamente sin rumbo. No hay gobierno, no hay políticas públicas, no hay acción frente a los temas más apremiantes, más urgentes. No solamente estamos en una gravísima crisis en materia de inseguridad, sino también estamos en una crisis cada vez más profunda en materia económica. Este año se va a crecer menos del 1% del PBI y la inflación sigue creciendo, los precios de los alimentos, de la canasta familiar básica están subiendo todos los días, hay cada día más pobres en el Perú. En general, en términos económicos, estamos absolutamente a la deriva, exactamente igual que en materia de seguridad. Entonces, en conclusión, lamentablemente el gobierno está a la deriva, el gabinete está a la deriva y en conclusión no hay gobierno. Eso como primera cuestión. Como segunda cuestión, ya entrando al tema que nos convoca, Karina, sin duda, como he venido señalando desde hace algún tiempo atrás, en materia de seguridad estamos atravesando la mayor crisis de inseguridad de toda nuestra historia republicana. La crisis en materia de seguridad en la que estamos es muchísimo mayor a la década de los 80 y 90 que nos tocó enfrentar al terrorismo de Sendero Luminoso y del MRTA. Ahora la crisis es mucho más peligrosa porque estamos enfrentando a estructuras criminales nacionales y extranjeras, a estructuras criminales muy complejas que están ingresando al Perú, vinculadas al narcotráfico, vinculadas a la extorsión, vinculadas a la minería ilegal, y mientras tanto, lamentablemente, tenemos a un gobierno en la situación que hemos señalado, a la deriva, y también tenemos a la Policía Nacional que no ha podido recuperarse de ese trágico, de ese momento tan oscuro en el que ha estado durante el gobierno de Castillo. Entonces, en conclusión, todos estos elementos hacen que estemos pasando por esta etapa de la mayor crisis en materia de seguridad. Y lo que estamos viendo en San Juan del Lurigancho es solamente, digamos, algo así como las primeras manifestaciones, expresiones de una realidad que nos negábamos a observar. Estamos frente al distrito más poblado del Perú, tiene más de 1 millón de habitantes, y estamos viendo cómo las estructuras criminales están atacando a los sectores más vulnerables, como bien ha señalado, a centros educativos, a jardines, a locales públicos,
y por supuesto estos son más vulnerables especialmente frente a las extorsiones. Eso lo saben los delincuentes y también saben que lamentablemente la autoridad del gobierno, la fuerza pública, la Policía Nacional está totalmente desbordada y no pueden brindarnos ese servicio tan básico como es la seguridad. Y frente a esa situación, los alcaldes, el de San Juan del Lurigancho y ahora el de Lima, están pidiendo que se saquen a las Fuerzas Armadas. Karina, este pedido forma parte de ese conjunto de cosas, de esa zozobra, de ese no saber qué hacer frente a esta terrible amenaza que todos los días estamos viendo su rostro más perverso. Cuando un alcalde pide, como en el caso específico de la Municipalidad de Lima, que las Fuerzas Armadas salgan, en realidad lo que está haciendo es eludir su responsabilidad. Los alcaldes tienen competencia, tienen presupuesto y tienen, por supuesto, muchísimo que hacer en materia de seguridad. Y para ser más específicos, Karina, hace pocas semanas atrás, en julio-agosto me parece, el alcalde de Lima, junto con los alcaldes distritales de Lima, firmaron un compromiso por la seguridad. Fue un acto público, fue un acto político muy importante porque los alcaldes firmaron un acta, un compromiso con el que se comprometen a fortalecer los programas preventivos de la Policía Nacional. ¿Lo han hecho? Claro que no. Se han comprometido a concretar la interconexión de los sistemas de videovigilancia y telecomunicaciones. ¿Lo han hecho? No hay ninguna interconexión. Se han comprometido a ampliar el patrullaje integrado y el patrullaje sin fronteras. Tampoco lo han hecho. Discúlpeme que lo corte, pero Reyardo me acaba de decir, teniente alcalde de Lima, que sí han interconectado todas las cámaras de videovigilancia de Lima. Y además, la criminalidad es tan violenta que la policía, que es especializada, tengo que hacer de abogada del diablo, ¿no? Entonces, sí. Es tan violenta que ni la policía, que son los especialistas, pueden con con estos empellones, ¿no? Con esta violencia, ¿pueden los alcaldes que no están preparados, que ellos no son especialistas? Vamos por partes, Karina. Primero, de nada sirve, absolutamente resulta inútil tener un sistema de videovigilancia o telecomunicaciones, inclusive si estuvieran interconectadas, si es que no tiene la segunda parte, es decir, si es que no existe un sistema de atención y de auxilio a las personas que, de acuerdo al sistema de videovigilancia, están en una situación vulnerable o son víctimas de los asaltos. ¿De qué sirve que estén filmando en vivo y en directo un asalto si no hay la posibilidad de que la autoridad, en este caso el municipio, reaccione con los patrullajes integrados para dar auxilio a esa persona? ¿De qué sirve tener un sistema de videovigilancia si no podemos reaccionar, responder, salir en auxilio de esas personas que están siendo afectadas en su integridad personal o en sus bienes? Y es más, Karina, creo que los alcaldes, y por favor, desmiéntanme, han erradicado los mercados de objetos robados, que es de su competencia, que están en sus jurisdicciones. Ya no existe la cachina, ya no existen las Malvinas donde se vende por mayor los celulares robados, ya no existe ya el hueco que está a pocas cuadras de la Municipalidad de Lima. Hay mucho trabajo y por supuesto que tendrían que estar involucrados los alcaldes. Entonces creo que es necesario que los alcaldes se comprometan realmente frente a este problema y asuman su responsabilidad. Tienen presupuesto, tienen recursos, tienen competencia y tienen que poner, por supuesto, ponerse a trabajar y no entrar al facilismo de decir sacamos a las Fuerzas Armadas para que patrullen las calles como si eso fuera la solución. Ojalá lo fuera. La pregunta que me hago es, los alcaldes y los que están decidiendo o los que están pidiendo que salgan las Fuerzas Armadas a las calles, ¿tendrán conocimiento en qué consiste la extorsión? ¿Sabrán cómo funciona una organización criminal vinculada a las extorsiones? No están con un chaleco en las esquinas de las calles. Para enfrentar a las extorsiones se necesita muchísima inteligencia humana y electrónica. Eso lo hace la policía. Están apoyando a esa policía especializada para que tenga una tecnología que pueda enfrentar a estas extorsiones.
Las Fuerzas Armadas no tienen competencia, no tienen atribuciones, no están capacitadas para enfrentar a las extorsiones. Eso se hace con inteligencia y con ganas de trabajar, por supuesto. Yo quisiera saber tener una estrategia, si los pero militares... no podemos llegar a asumir discursos demagógicos que solamente buscan aplausos fáciles, pero no resuelven el problema. De acuerdo, los militares, ya no en la calle, pero los militares tienen alguna capacidad de inteligencia. Yo me imagino que para estar en estrategias de guerra deben estar preparados, podrían ayudar en inteligencia o no. Es totalmente distinto las extorsiones que preparar la inteligencia para una guerra. Karina, son escenarios absolutamente distintos. Ojalá que las Fuerzas Armadas pudieran ayudar a enfrentar las extorsiones, pero es un perfil profesional, son responsabilidades absolutamente distintas. A las extorsiones se realizan por estructuras criminales que avanzan subterráneamente, que trabajan subterráneamente, y la única forma de develar esas estructuras criminales es utilizando, insisto, inteligencia, es utilizando la ley, los procedimientos especiales que están en la ley contra el crimen organizado, los agentes encubiertos, etcétera, etcétera. La policía tiene muchísima experiencia, pero necesita, por supuesto, un liderazgo, necesita una estrategia, necesita una decisión del gobierno de querer enfrentarlo. No hay. ¿Dónde está ese plan Boluarte? No hay plan Boluarte. ¿Usted cree que hay plan Boluarte? Eso es precisamente lo que necesitamos. O sea, no necesitamos un plan Boluarte, claro. Necesitamos una decisión política de liderar este proceso. Karina, el gobierno, y especialmente el señor Otárola, están desarrollando de manera muy exitosa, pero el plan Huevearte. Nos están hueveando, mientras tanto los extorsionadores están asesinando, están poniendo granadas en locales públicos. ¿Hasta cuándo vamos a tolerar a un gobierno sin rumbo? Bueno, yo coincido con usted. Hoy día, empezando este programa, he dicho que no tienen rumbo y que no todos le van a echar la culpa pues al gobierno pasado. Tiene culpabilidad Pedro Castillo, pero también ellos ahora en su gobierno tienen más de un año y tienen responsabilidad. Ahora, regresando un poco al tema de López Aliaga, usted me ha dicho que esto es lo más fácil, echarle la culpa pues a todos y no asumir sus responsabilidades, que como alcalde tiene que ayudar en la seguridad ciudadana, no se va a agarrar a balazos, porque esa no es su responsabilidad, pero sí, como usted nos ha dicho, erradicar al Hueco, erradicar las Malvinas. Yo le pregunté al teniente alcalde sobre las motos, que era una promesa de campaña, ¿no? Exitosa. Entonces, él me ha dicho que UNOPS no les va a entregar las motos todavía hasta diciembre, y eso, están rogando de que les entreguen, pero le dije, pero no hay en el contrato una fecha límite, no hay penalidades, y me ha dicho prácticamente que no sabe cuándo les van a entregar. ¿Cómo funciona esto? Yo sé que UNOPS es lenta, pero ¿tanto? Bueno, hay un tema también ahí de gestión, Karina, hay un tema de gestión, hay un tema de gestión eficiente y honesta de los recursos públicos. Me has hecho recordar también que el Ministerio del Interior, la ejecución presupuestal del sector interior en los temas de inversión era del 13-15%, ojalá que hayan subido, pero ya estamos dentro del segundo semestre y no puede haber un nivel de ejecución por debajo del 50%. Entonces, allí también hay un serio problema de saber gerenciar esos recursos públicos. Y por supuesto, UNOPS es algo así como la empresa que han contratado para que pueda intermediar, para que puedan alquilar o comprar las benditas motos. Pero esa es la opción que decidió el municipio, habiendo seguramente muchas otras. Nuevamente, es muy fácil hacer anuncios demagógicos, pero cuando estamos ya pues sobre el caballo, vemos que el problema es mucho más complejo. Pero nuevamente, Karina, cuando se dice hemos autorizado al alcalde para que pida al Ministerio del Interior y el gobierno declare el estado de emergencia y salgan las Fuerzas Armadas, claro, ahí se va a generar una discusión. No sé si el gobierno asuma ese pedido del alcalde, pero mientras tanto los colegios van a seguir siendo extorsionados, van a seguir colocando granadas de guerra, pero me pregunto, ¿por qué el alcalde no se anima y empieza a trabajar articuladamente con la ATU, por ejemplo, para ordenar las calles y las avenidas de la ciudad?
No hay cosa más desordenada que alimente, que ayude al delincuente que una calle desordenada. ¿Por qué no trabajan articularmente para tratar de ayudar a resolver el problema del tránsito? ¿Hasta cuándo va a ser eso un serio problema para el usuario y una gran ayuda para el delincuente? Insisto, los alcaldes tienen directa competencia y responsabilidad para cerrar, para enfrentar estos mercados negros de los objetos robados. ¿Por qué no lo hacen? No necesitan claro. ahí más presupuesto, no necesitan más competencias, solamente las ganas de trabajar. Muy bien, ha quedado claro, muchísimas gracias.